muchas gracias por la asistencia y, por supuesto, agradecer a Isaac la oportunidad de que podamos estar en esta mesa. Por supuesto, un agradecimiento especial a los invitados, a los miembros de la mesa que han tenido que hacer un hueco en sus apretadísimas agendas. Como podéis ver, pues, bueno, invitados de primer nivel y bueno, que es una gozada pues, poder compartir unos breves minutos pues, con ellos y con todos vosotros. Brevemente voy a pasar a introducir el mini resumen del currículum de cada uno de ellos, porque si no pues podríamos estar los 50 minutos hablando al respecto de su experiencia, bagaje profesional, etc. Y bueno, pues por supuesto empezaremos por las damas, con Vanessa. Vanessa es directora corporativa de auditoría interna de sistemas de Mapfre desde 2010. Durante este tiempo pues también participó y dirigió la unidad de forense y auditoría continua del grupo. Anteriormente pues, estuvo en KPMG como auditora de sistemas, es ingeniera de telecomunicaciones y, bueno, entre otras certificaciones, pues es CISA, CIA y CRISC. Pedro Pablo, pues creo que muchísima gente de aquí te conoce por tu participación también en Isaac, ¿qué tal? Gerente de GRC y PIC, Gobierno, Riesgos, Compliance, Protección, Infraestructuras y Continuidad, ¿vale? O sea, que creo que con eso resumimos parte de su tarea en Rural Servicios Informáticos, en la que pues, lleva más de 20 y tantos años pues, trabajando en estas áreas pues, para ayudar a la compañía a ofrecer los servicios de outsourcing global de técnicos para las cajas y aseguradoras. Pues es CISA, Máster de Seguridad Global en la Universidad Europea Ibelt Ibérica, Máster de Auditoría Informática. Lleva 30 años trabajando en el sector de los sistemas de información y seguridad y, bueno, además de participar en muchísimos grupos, pues es presidente de Continuum y SIGECO. Y, bueno, pues Lluís Mora pues, ha venido desde Gibraltar. Entonces, es responsable sobre la información, gobierno técnico y cumplimiento técnico en bwin Party, pues una compañía de juego y apuestas online. Y bueno, con gran implicación y regulación en pues, un sector pues, muy complejo a nivel internacional, con muchas regulaciones y está muy enfocado lo que es en la seguridad de las transacciones, las operaciones con alto valor diferenciador para el negocio. Y antes de unirse a bwin Party, pues desarrolló su carrera en distintas compañías de seguridad, pues, tanto en consultoría, autoridad técnica de investigación y desarrollo de productos. Entonces, bueno. Antes de comenzar las preguntas que tengo en la cabeza y que espero que sean de interés para todos, también pues para animar un poco la tarde, bueno, que después de la comida, y bueno, las 4 ya es una hora un poco complicada, pues yo quería contaros una anécdota pues que nos pasó recientemente pues en un cliente en el cual pues tenemos que hacer un análisis forense para un pericial al respecto de una adquisición para unos correos electrónicos, en los cuales pues, tenían un tema en el que había varios cientos de miles de euros involucrados. Y bueno, pues hablamos con un usuario porque teníamos que hacer una adquisición de unos correos electrónicos, entonces fuimos a su ordenador y le preguntamos, bueno, ¿dónde están los correos estos concretos que quieres que extraigamos? Y nos dijo, no los tengo, los borro, están en la nube, están guardados en la nube. Entonces, bueno, explícate. Entonces, tú dices que los has borrado a tu ordenador local, ¿vale? Bien, eso tiene sentido. Y que los tienes en el servidor corporativo de hosting del correo, ¿no? Sí, exacto, vale. Bueno, entonces indagamos un poco más y resulta que no tenían un plan de copias con el proveedor de hosting de correo electrónico y mucho más aún, el proveedor de hosting había dejado de prestarle servicio de hacía 6 meses. Entonces, bueno, imaginaos la cara que nos quedó cuando le dijimos, bueno, es que estos correos han desaparecido. Y nos dijo, yo pensaba que estaban en la nube y que se iban a quedar ahí para siempre y cuando quisiera los podía recuperar. Esto es un caso verídico. Con lo cual, bueno, yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala, pues, digamos que coincidimos con el pensamiento del caso que os he contado. Pero bueno, un poco nos sirve pues, para introducir, aunque es un caso súper drástico, pero bueno, pues para empezar a hablar al respecto de lo que es la nube, el cloud y la gestión de los proveedores tecnológicos pues que tiene Súmiga, ¿no? Entonces, bueno, si queréis para empezar, yo quería lanzar una pregunta a cada uno de los contertulios al respecto de, bueno,
en vuestros distintos negocios, pues cómo, en qué medida pues, participa el cloud, cómo se utiliza, sobre todo también qué tipo de cloud pues, estáis utilizando, pues es privado, es híbrido, es público, y qué riesgos desde vuestros puestos de trabajo, pues vinculados a la seguridad y auditoría, todos ellos, pues os ha supuesto el trabajar con cloud, ¿vale? Entonces, bueno, pues Vanessa, por favor, si puedes empezar. Vale, bueno, yo antes de empezar, ¿se me oye bien? Creo que gritaba un poquito, creo. Antes de empezar, yo aclarar que en todo momento mi visión es sobre este tema es desde el punto de vista de auditor interno, sobre los riesgos que el auditor interno detecta en este ámbito. Entonces, bueno, esa va a ser mi visión en todo momento. Actualmente en Mapfre, teniendo en cuenta que está presente pues, en un montón de países, evidentemente el cloud es una realidad y que nos permite mayor agilidad en la expansión internacional, es algo obvio, mayor flexibilidad sobre todo a la hora de aumentar, disminuir la capacidad que necesitamos, y fundamentalmente la mayor parte de los servicios que estamos evaluando, que no utilizando en todos los casos, es CRM y con distintos proveedores, fundamentalmente Amazon, Salesforce, Office también. Y bueno, pues esa sería un poco la foto que tenemos. Es cierto que, y luego lo comentaremos más adelante, que tenemos realidades muy distintas según el país y que lo que te comento es la generalidad, pero hay países, por ejemplo, muy pequeños que están llevando a cloud entornos de pruebas, entornos de desarrollo, pero esos son los menos. La globalidad y ahora mismo digamos, lo que está encima de la mesa es sobre todo en temas de CRM. ¿Y son nube híbrida o propietaria? Pues ahí cuando nos pasaste las preguntas, la verdad es que yo la nube privada en sí no entiendo muy bien qué es, más que un hosting o un data center gestionado tal vez por proveedores externos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues un poco en línea en lo que estaba comentando antes, el uso es de nube pública. Y también con la definición, digamos, de nube privada tendríamos la externalización vía hosting de 2 data centers importantes en Latinoamérica. Y bueno, pero fundamentalmente, y lo que más me preocupa es la nube pública, sobre todo con los proveedores que os he adelantado, ¿no? Que es complicado, por no decir imposible, tener el mismo acceso que tenemos, en este caso la nube privada o híbrida que estaba antes comentando es con Telefónica y por ahora no hay ningún problema de supervisión por nuestra parte. Vale. Y en cuanto a los principales riesgos, tal vez la falta de supervisión o de acceso. Pues ahora mismo los riesgos que están encima de la mesa son varios. En primer lugar, nos preocupa saber la dimensión del cloud dentro de la compañía. Es verdad que es muy fácil acceder a estos servicios, entonces hay países que crees que ni siquiera sabrían lo que es cloud por la dimensión que tienen y porque son países donde no te esperas encontrar servicios en cloud. Entonces, uno de los riesgos es que precisamente por la facilidad de acceso a estos servicios hay temas que nos sorprenden que estén en cloud. Entonces, para nosotros, controlar de alguna manera qué se está llevando a cloud es el primero. Riesgos en el dimensionamiento de las comunicaciones. Ahora, como está de moda llevar a cloud muchas cosas, pues tenemos a veces problemas con el canal de comunicaciones porque no está bien dimensionado el ancho de banda. Riesgos también de, evidentemente de fuga de información y de no controlar dónde tenemos nuestros datos. Por otro lado, también riesgo de, no sé si la palabra riesgo, pero de transparencia del proveedor
a la hora de, bueno, pues de dar indicadores, de si esos indicadores son ciertos, si no... de monitorizar y de controlar, monitorizar, ¿no? exactamente. Y otro riesgo, y que no sé si es la palabra igualmente, es costes ocultos que salen luego en la evaluación de los proyectos, ¿no? Inicialmente en algunos proyectos que se ha decidido llevar a cloud, luego van saliendo temas adicionales que hacen que el ROI de los proyectos que se están presentando no... O sea, solo el coste directo que se pensaba con el proveedor. Entonces, interesante. esos serían los más Muy bien, importantes. muchas gracias. Pues Pedro Pablo, yo creo que la parte... igual también puedes darnos tu opinión al respecto que comentamos de del cloud privada, que también es un clásico. Pues yo, antes de nada, daros las gracias por invitarnos a participar. Decir que nosotros como tal, y al hilo de lo que comentaba aquí la anterior ponente, diría yo que nosotros sin duda somos un cloud privado, ¿no? Un cloud privado desde hace ya más de 27 años, en el cual pues, nuestros asociados tuvieron las cajas rurales, en este caso, el ámbito cooperativo de España y de nuestra tierra, de la agricultura, la ganadería, la pesca, todas estas cuestiones que hay, tuvieron la visión de crear un centro de economía de escala que les permitiese tanto a más grandes, medianos y los más pequeñitos tener una infraestructura común en la cual prestar esos servicios que hoy damos del ámbito financiero, seguros, etcétera, ya no solo a nuestros asociados, sino también a terceros, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que sí somos un cloud privado en el cual servimos desde los terminales de oficina, en ese caso vía, por ejemplo, Citrix, a ellos, y les es muy cómodo, sin duda alguna, y en el cual tenemos que proteger, lógicamente, la información de entorno financiero bancario, además de desarrollar el core que lo soporta, ¿no? Y, por supuesto, pues con los proveedores que nos ayudan, pues como un Telefónica o un IBM o quien fuere detrás, de alguna forma, pues surtir las comunicaciones y todo lo que hay, ¿no? O sea, yo, a raíz del entorno cloud, hay muchos tipos de cloud. Sin duda alguna, todos lo conocéis, ¿no? Sabéis que se van extendiendo. Parece que la tendencia, el otro día yo en otra jornada que montamos desde el Instituto de Continuidad, que presido, hablamos precisamente de una ponencia en este sentido, y la tendencia parece que va hacia el entorno IaaS híbrido, ¿vale? De alguna forma, parece que va por ahí, parece que en 2 años el cloud va a generar un mercado mayor de lo que está generando, y sin duda alguna, quizá en el entorno financiero bancario, en nuestro caso, pues lógicamente nuestros asociados o a los que damos servicio, les preocupa mucho el tema de la privacidad, la confidencialidad de los datos, el tema del nivel de servicio, etcétera, ¿no? O sea, quieren tener control, ¿no? Entonces, para mí, el cloud como tal, el primer, llámalo riesgo, amenaza, llámalo incertidumbre o como lo queramos llamar, es la pérdida de control tradicional que tienes tú con todo dentro de tu empresa, con tu personal propio, con tus infraestructuras propias, respecto a lo que externalizas de alguna forma en ese cloud, ¿no? Sea en modo servicio, de plataforma, de aplicación, de desktop, etcétera, ¿no? Ese es para mí la tal. En contraposición de ese, además, esa pérdida de controles, sí, ¿qué pasa si ese cloud tiene un problema, pues de esa empresa que está detrás? ¿Qué índice de fiabilidad, reputación, confiabilidad, etcétera, tiene esa empresa en la que estoy externalizando el cloud? ¿Qué acuerdos tiene? Porque claro, si externalizo el correo en una empresa americana y resulta que ahora Europa dice que el Safe Harbor no vale, pues tengo hasta enero, creo, para resolverlo. Sí, y dices, joder, pues es que a lo mejor a nosotros los pequeños no tenemos eso ahí externalizado, no nos genera a lo mejor demasiado problema, pero a lo mejor a Mafre, no lo sé, pues le genera un problema de 3 pares de narices, ¿no? Entonces creo que también es otro problema la interoperabilidad y el retorno de eso a donde lo tenga que retornar, si lo tengo que cambiar de cloud o si lo tengo que meter en un cloud en Europa, etcétera, ¿no? Y además, en algunos casos, si tengo posibilidad de tener un Google en Europa, que no lo sé, creo que no. ¿Vale? Entonces, cosas de ese tipo para mí son lo importante del concepto cloud, ¿no? Nosotros, nuestra vocación es dar servicio y creo que desde el punto de vista de lo que somos un servidor de cloud también, en este caso privado, repito, sí que la vocación tiene que ser dar servicio, tiene que ser transparencia hacia tus usuarios y hacia tus clientes, ¿no? Hacia tus partes interesadas en general, si hablamos un poco más del ámbito de gobierno, continuidad y demás, y además hacer que tu cadena de suministro, ¿vale? Que son los proveedores que te ayudan o tus partners, etcétera, pues de alguna forma trabajen exactamente igual que tú, ¿no? Eso es un reto impepinable y en el que estamos y complicado, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido un briefing rápido, podemos ir hablando después. Perfecto, creo que has abundado en lo que comentaba Vanessa y ha añadido elementos. Y Lluís, last but not least. Yo creo que por nuestro lado, ¿no? Es decir, diferenciando un poco la parte corporativa, la parte de, bueno, pues el día a día de la gente en la oficina, ¿no? La verdad es que nos ha dado muchísima agilidad a la empresa, ¿no? Es decir, el poder liberar al equipo interno de tecnología para enfocar en las cosas core, ¿no? Las apuestas, el póker, el casino, es decir, el desarrollo de cosas que solo podemos hacer nosotros,
La verdad, si hubiera más cloud, compraríamos más, ¿no? en ese sentido, ¿no? La gestión de móviles, el CRM, o están ya en la nube o están bajo proyecto, siempre bajo la premisa, ¿no? Es decir, a nosotros lo que más nos preocupa es, obviamente somos los propietarios de la información, propietarios del riesgo, nos preocupa muchísimo perder el acceso a esa información. Es decir, es nuestro correo, son nuestros clientes. Nos preocupa el cerrarnos demasiado en un proveedor específico. Y bueno, sí, ¿no? Lo único seguro del cloud o de la nube, ¿no?, es que hemos cambiado ahora y que, bueno, pues en un par de años volveremos a cambiar de proveedor, ¿no? Queremos estar preparados para cuando llegue ese cambio tener la capacidad de descargar toda esa información o transferirla al nuevo modelo, ¿no? Con que es una de las primeras cláusulas que metemos en los SLAs, ¿no? También a nivel de requisitos, ¿no? Es decir, algo que al menos a nosotros nos cuesta mucho a nivel interno, ¿no? Que es el establecer contratos internos, es decir, con el equipo de tecnología a nivel de parcheo, de mantenimiento, de background checks, ¿no? Un poco todo lo básico, es decir, lo que debería ser ya asumido por todos. Es mucho más sencillo para nosotros, ¿no? Incluirlo en un SLA, con un proveedor en la nube, en revisarlo, en auditarlo, en visitarles, ¿no? en asegurarnos de que es así y quitarnos de en medio, ¿no?, toda una serie de precauciones básicas que el proveedor de la nube, pues por el modelo en el que funciona, múltiples clientes, puede enfocar los profesionales, puede dedicar gente a operaciones de seguridad, tiene mucha más facilidad para eso. Por otro lado, en la parte core, para nosotros, ¿no?, que es pues, proveer apuestas en 40 países distintos, con 16 normativas distintas de juego, España, Italia, Portugal, Dinamarca, Estados Unidos, etc. Es una oportunidad desaprovechada. Pues las normativas son extremadamente estrictas sobre lo que puedes hacer en un país, dónde debes hacerlo. Ya no solo si lo puedes mandar a la nube, incluso si estuviera dentro de un país, ¿no?, sino en algunos de las normativas más exóticas, ¿no? En algunas jurisdicciones nos fuerzan a que el data center tiene que estar en una ciudad específica, dentro de un casino físico, es decir, en un entorno donde no hay realmente muchas opciones, ¿no? Ya no solo de llevarlo a la nube, sino de llevarlo a un data center gestionado profesionalmente, ¿no? Con que, en ese sentido, nos gustaría, trabajamos en la educación de los reguladores, de la gente que crea normativa para indicar, ¿no? Es decir, que es lo que es bueno para nosotros, esa agilidad, esa capacidad de reducir costes, de poder crecer y de crecer muy rápidamente, también es bueno para ellos, ¿no?, en ese sentido. Pero en esa área es una asignatura pendiente. Por ejemplo, tenemos equipos de desarrollo trabajando exclusivamente en una nube híbrida, porque cuando necesitan crecer o entornos de pruebas de rendimiento, ¿no?, pues los crecen, los mandan a Amazon y luego pues, cuando se necesita se crece. Pero a nivel operativo es muy difícil ahora mismo para nosotros introducirlos, aunque quisiéramos hacerlo. Por los requisitos regulatorios y todos estos temas. Por la parte regulatoria, es muy encorsetado, ¿no? Pensar que el tema de las apuestas y los juegos online, ¿no?, no es algo nuevo, ¿no? Evoluciona de las tragaperras, de los bingos, de las apuestas, ¿no?, cuando ibas a poner una apuesta, o las quinielas, o las loterías si quieres, ¿no? Que realmente se ha trasladado lo mismo al mundo online. No han cambiado mucho los requisitos, ¿no? Pues sí, la certificación es un poco, ¿no?, pero poca cosa más, y un poco la misma mentalidad que había, ¿no?, de que es algo, entre las regulaciones tienden a ser nacionales, la gente quiere que los sistemas estén en su país, que tengan acceso a ellos en cualquier momento, ¿no?, aunque es muy difícil, incluso encontrando un proveedor de la nube nacional en un país específico, ¿no?, muy difícil introducirlo. Es curioso también conocer estos detalles de ciertos sectores que no son tan habitualmente conocidos. Y justamente, bueno, ya sabiendo pues, cuáles son vuestras preocupaciones respecto del cloud, lo que es la cadena de seguridad, de suministro en la seguridad, ¿qué acciones desde vuestros roles pues, se llevan a cabo pues, para revisar, monitorizar, auditar tanto los niveles de servicio como el cumplimiento de los requisitos que a priori se han definido con los proveedores, no solo de cloud, ya en general, lo que es la cadena de suministro TI? Bueno, un poco, ¿cómo lo hacéis o cuál es vuestro enfoque? Bueno, yo creo que es un área todavía donde hay que mejorar bastante.
nosotros fundamentalmente, y hablando de proveedores grandes, revisamos en estos momentos cuáles son los contratos que tenemos con ellos, el clausulado que hay con ellos, la monitorización que hace en este caso mi compañía, ¿no?, de los servicios que prestan. Hay algunos proveedores que sí ofrecen información de disponibilidad, de indicadores de operación, y hay otros que no. Entonces, básicamente lo que intentamos es revisar el gobierno que tenemos sobre esos proveedores, qué control tenemos sobre la información que nos proporcionan. Bueno, pues a nivel de, sobre todo eso, de clausulado y de medición del servicio. En el caso de proveedores, bueno, pues más acotados o más pequeños, incluso si es posible hacemos auditorías in situ y si nos permiten acceder al sistema, validar los indicadores. Y como insisto en que eso no es en todos los casos, entonces ese digamos que es el mundo ideal para un auditor interno, que es ver con sus propios ojos Claro. lo que se está diciendo, que teóricamente... Como buen auditor, por supuesto. Efectivamente. Entonces, bueno, básicamente la manera que tenemos ahora mismo de supervisar el control que se tiene sobre los proveedores de cloud es mediante estos dos escenarios, ¿no? Y lo que nos preocupa, insisto, de nuevo es ver el gobierno que se tiene sobre esta información, que al final es responsabilidad única nuestra más que del proveedor. Sí, ¿no? sí, claro. Y la parte del el retorno al servicio también, bueno, lo comentaba Pedro Pablo, Luis también. Bueno, ahí dentro de los contratos nuestros hay una cláusula de retorno del servicio, de procedimiento a iniciar en el momento en el que se cesase la actividad con nosotros, y bueno, forma parte de ese clausulado que comentaba. No está en todos los contratos, y no en todos los proveedores se tiene la misma facilidad para incluir todo lo que nosotros queremos, pero sí, esa es una de las cláusulas. Pero Pablo, en vuestro caso... Bueno, yo voy a intentar darte la vuelta, ¿no? Como yo soy un proveedor de cloud y tal, lo voy a hablar desde mi punto de vista. ¿Qué hacemos nosotros para que nos controlen, ¿no? Claro, de alguna forma. Sí. Claro, Lógicamente, por eso es un poco más divertido. es complementaria. Claro. Sí, entonces yo creo que al final el paradigma, sin duda alguna, hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Decías ahora mismo el tema de que el auditor siempre estamos más confortable viendo con nuestros ojos pues, que aquello está bien, ¿no? Yo creo que ante la nube, ¿no? Pensar que esto al final es una commodity como en su día fue la electricidad o el agua o cualquier otra cosa, nosotros no podemos ir a supervisar todas las estaciones eléctricas para saber que nuestra electricidad viene bien, ni podemos ir a supervisar nuestras instalaciones de embalses para si el agua está bien depurada o no está bien depurada, ¿no? Nos fiamos, ¿no? Nos fiamos de un suministrador que nos dice, en este caso de cloud de agua o de cloud de luz, que nos dice que está bien, ¿vale? Es así de sencillo, ¿no? Entonces nosotros, para de alguna forma cambiar ese paradigma, nosotros hemos establecido ciertos pilares. Las siglas un poco de las funciones que a mí me tocan y que llevo ahí, que voy agrupando en la chepa, pues, bueno, poniendo piedrecitas en la mochila, las voy cogiendo, ¿no? Soy así. Dices, bueno, pues un poco lo que buscamos es primero gobierno, ¿no? En este caso, pues un poco, sin que sirva de tal, RSI apostó mucho por el tema de gobierno, en este caso, en la ISO 38500, por ejemplo, como referente, con un marco de control como COVID, VAL IT, COSO, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a extenderme mucho, ¿no? Apostamos por otra pata, que era todo el tema de compliance, en 3 dimensiones. Todo lo que es cumplimiento normativo, todo lo que es la parte de cumplimiento de compromisos adquiridos, sean formales o no formales, ¿no? O sea, buscando poco a poco trabajar tanto en contratos o niveles de servicio, etcétera, etcétera, con nuestros proveedores o con nuestros clientes, dependiendo en qué enfoque estés, si estás tú controlando a tu proveedor o estás tú dando cuentas a tu cliente o a tu socio o a tu consejo, etcétera. ¿Vale? Y luego una tercera pata, que es, sabéis que recientemente en julio hubo modificación del Código Penal, pues un poco más con el código interno de cultura de la casa, de conducta, de asignar responsabilidades, etcétera, que va entroncando con gobierno, sin duda alguna también, ¿no? Para nosotros esas son las 3 patas principales. ¿Y qué herramientas usamos para que esas 3 patas nos empiecen a funcionar, ¿no? O de alguna forma nos funcionen? Pues al final hemos optado por, primero, una serie de homologaciones para trabajar que cualquier empresa tiene que hacer, registro de actividad de la empresa, homologación, en este caso, o del Banco de España, nuestro regulador, o de quien corresponda, o la Dirección General de Seguros, o cada tipo de sector, ¿vale? Un tema de buenas prácticas de gestión en ese framework que estamos utilizando de base, luego adaptado a nuestras necesidades, ¿vale? Unas certificaciones de gestión con alcances lo más globales posibles de compañía, porque no creemos en los alcances acotados,
¿vale? Si tú como compañía solamente te certificas una cosa pequeña y pones un sello y resulta que después otro servicio que das no tiene la calidad adecuada, claro, pues no queda muy fiable aquello en el tiempo, ¿no? Y se nos ve el plumero, entonces dices, pues no queremos que se nos vea. Y luego en otro tema que es un poco, aparte de las certificaciones, pues ir trabajando en modelos de gestión con los proveedores nuestros para que nosotros podamos estar robustos, que es un poco lo que ya pedía en su día la protección de datos, ¿no? Encargos de tratamiento, cadena de suministro, etcétera, que mediante un acuerdo marco les hacemos firmar de seguridad global o de marco de control, pues que todo aquello en que nosotros nos obligan, de alguna forma, irles trasladando esa obligación y ese control hacia ellos para que poco a poco, pero de forma flexible, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues recientemente para eso hemos hecho un par de actuaciones. Una es hacer una herramienta que está en el mercado, que es el informe ISAE de auditoría, que vosotros conocéis de alguna forma, y otra, y eso nos ha permitido además racionalizar todo el control de auditorías externo, y por otro lado complementarlo pues con una primera calificación como proveedor, ¿vale? En lo que decía alguno de los ponentes antes, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Basada en 3 servicios, los servicios a internos, los servicios a externos y terceros, ¿vale? Y los servicios a socios, ¿vale? Que es nuestro gran core de negocio. Y bueno, pues un poco son las herramientas y las visiones que creemos que empiezan a podernos permitir empezar a controlar un poquito esto, ¿no? Pero siempre entendiendo que en este caso el gestor de auditoría, el auditor, el control interno en definitiva, ¿vale? Que es un poco lo que hace ya 25 años, allá por el año 91, cuando hice el máster de auditoría informática, resulta que tuvimos un sueño, que los auditores informáticos pudiésemos establecer un marco de control de la tecnología, hace 25 años, ¿no? Hace 15, alguna persona está por aquí que era compañera mía, pedimos una visión de ir uniendo las piezas del puzzle para lograr aquello. Hoy, poco a poco, empieza a ser una realidad y ahí estamos, buscando ese encaje de todo eso para que ese paradigma vaya cambiando. Muy bien, muchas gracias. Y Lluís, un poco, bueno, ¿cómo monitorizáis vuestro modelo? El primer problema que nos encontramos es identificar los proveedores, identificar la nube en uso en nuestra empresa, ¿no? Es decir, incluso antes de auditarlos, antes de evaluarlos, el saber, ¿no? Es decir, quién coge la tarjeta de crédito y empieza a comprar, ¿no? Y quién empieza a comprar servicios por ahí sin que nadie lo sepa, ¿no? Es decir, en ese sentido, lo que hicimos, ¿no? Hace un par de años, establecer un grupo de trabajo, tanto con la parte de compras como con la parte de legal, es decir, las 3 patas, si quieres, ¿no? El gobierno IT, compras y legal, que deben participar en cualquier adquisición, en cualquier compra, en cualquier nuevo contrato, y establecer de alguna forma un grupo, ¿no? Es decir, en el que nos ayudamos mutuamente. Es decir, lo que es bueno para mí es bueno para ti, establecer unas pautas mínimas de qué debían cumplir cada uno de los contratos que pasaban por nosotros, bien sea por una aproximación en tecnología de, oye, ¿qué te parece este proveedor?, como algo que llegaba ya para firmar a la parte legal como la parte de compra, ¿no? Entonces, ese trabajo muy cercano con la gente de compras y la gente de legal, ¿no? Nos ha permitido, pues eso, ¿no? Ahora tenemos Safe Harbor, ¿no? Pues el reto, ¿no? De, bueno, no sé si se renovará o no, pero al menos minimizar el riesgo, ¿no? Empezar a investigar, ¿no? Bueno, tenemos claro que nosotros no tenemos una exposición directa, pero no tenemos ni por asomo, ¿no? Nada de claro si nuestros proveedores están utilizando, almacenando parte de nuestra información en Estados Unidos. Entonces, gracias a esa colaboración, ¿no? En un par de semanas hemos hecho la revisión. Hacer una ronda, ¿no? Para identificar y ver. Por tener ese grupo de trabajo ya bien cercano. Y eso ya desde la base ya de lo que es compras, pues ya empezar a poner los requisitos, ¿no? Como comentaba también Vanessa, a nivel contractual. Y lo que es la monitorización, lo que es el... Es decir, y una vez sabemos quién. Claro, exacto. ¿Quiénes son los que no es fácil. Depende un poco, ¿no? del riesgo, del contrato, de la información con la que trabaja, ¿no? Del nivel de exposición que tenemos con ellos, ¿no? Pues puede ser alguien muy pequeñito, un proceso de nóminas de la oficina en Ucrania, es decir, con 200 personas, que bueno, pues son importantes, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Y hay que revisarlo, pero igual con un cuestionario y una visita pues cada par de años, cada 2 años, ¿no? Pues tenemos suficiente, estamos contentos y pues otras cosas pues más importantes, pues como mover entornos de desarrollo o contratar a proveedores de juegos, ¿no? Es decir, nosotros también, aparte de desarrollar, compramos juegos de casino, ¿no? Pues a terceros desarrolladores y los integramos en nuestra plataforma.
sin tener código fuente, ¿no? Pues analizarlo, tratar el tema de depósitos de código fuente, de escrow, tratar el tema de un plan de continuidad, ¿no? Hacer un plan B con estos proveedores que son críticos para nosotros, que generan, pues, por ejemplo, más del 5% del EBITDA. Aquellos que pasan por encima de esta barrera, trabajamos a fondo con ellos y ya hacemos un análisis un poco más sobre el terreno con ellos. La parte de certificaciones, Pedro Pablo, ¿no? Se ha hecho un trabajo ingente en esa área, ¿no? Y es decir, nosotros como cliente, cuando acercamos proveedores, preguntamos, es decir, y revisamos el SSAE 16 o el ISAE o lo que tengan, si es que tienen algo. Pero a fin de cuentas, ¿no? Para proveedores críticos para nosotros, las certificaciones, aun y cuanto van firmadas por un auditor, ¿no? que pone su nombre y su firma, se nos quedan cortos para proteger cosas que son core para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener sensibilidad sobre el terreno no solo visitando, ¿no? Pero hablando con ellos, estando en contacto, estableciendo contactos operativos de si tienen brechas de seguridad, ¿no? Es decir, que enseguida haciendo simulacros con ellos, ¿no? Sobre incidentes, de alguna forma, ¿no? Asegurándonos que son un poco la extensión de lo que tenemos nosotros dentro de la casa, y por otro lado asegurándonos de que en el momento en que desaparezcan, y pueden desaparecer de la noche a la mañana, tendremos un plan B para que, bueno, si no al día siguiente, ¿no? En días ya estaremos con otro proveedor o podremos seguir ejecutando ese. A nivel de revisión, muy basado en el riesgo, es decir, dependiendo de la exposición que cada proveedor que tenemos, ¿no? En cada uno de los proveedores y la información que tenemos con ellos, pues adaptamos un poco el análisis ahí. Desde un cuestionario a un SOC 2 o un ISAE, de certificaciones o auditorías más pues, por parte de algún de vuestro equipo, en fin, depende, ¿no? Pero correcto. digamos que las certificaciones, esto bueno, extiendo también un poco, siguen siendo pues, un elemento inicialmente favorable pues, ya respecto a la fiabilidad pues, del posible proveedor, ¿no? Entonces, las certificaciones es el único elemento en algunos proveedores, porque al final cuando estamos hablando de Microsoft o en nuestro caso, ¿no? de grandes proveedores con los que tratamos, no hay otra que confiar en esa certificación, porque es lo único que se tiene, ¿no? por alguien externo y que teóricamente no tiene relación con el proveedor. Pues que da una opinión. Entonces ahí la verdad es que un poco para mí es la pregunta del millón al final el tema de las certificaciones, porque igual que pasa también en auditoría financiera, y ahí es meterme un poco en un lío, pero en auditoría financiera los auditores externos son contratados por las propias empresas. Los gobiernos al final no hacen esa auditoría externa, aunque fuera financiada por las propias compañías. La independencia pues, bueno, puede Entonces, llegar a cuestionarse. Partiendo de que eso que no estuviese cuestionado, digamos, ¿no? y que las certificaciones o una auditoría de cuentas fuera absolutamente independiente de la compañía que le contrata, bueno, pues para mí es el único mecanismo. Ahora bien, yo creo que en el caso histórico, digamos, de la ISO 27000, por ejemplo, se queda ahora mismo, desde mi punto de vista, corto para el control que necesitamos sobre este tipo de actividad. Yo creo que sería bueno tener certificaciones que tuvieran una auditoría más continua durante, bueno, pues no en un momento puntual. Con un scope puntual, sino tener información más continua de la actividad de ese proveedor, bien mediante monitorización de sus indicadores y evaluando de alguna manera la fiabilidad de esa información, pero creo que tienen que evolucionar las certificaciones. Por otro lado, también yo creo que la legislación, hablando en términos generales y no en particular en algunos países, es muy fuerte, ¿no? Pero en otros es más laxa. Yo creo que tiene que evolucionar y tiene que intentar de alguna manera exigir o tener un mecanismo de control que hoy en día no existe sobre este tipo de servicios, o en general sobre los sistemas de información que han evolucionado, pues, como ya sabemos. Como una especie de niveles de fiabilidad
Pues ahí sí sería, bueno, de una especie de ranking o una especie de clasificación en función de, bueno, pues de la criticidad de la información y distintos demás, criterios, ¿no? Pero... y con una exigencia. Entonces, bueno, el tema que estaban comentando antes de Estados Unidos, Europa y demás, de puertas de acceso, de intercambio de información, a nosotros nos afecta ahí mucho. No solamente a nivel de los proveedores que tenemos allí, sino también a nivel interno de, bueno, pues de transferencia de información, porque todavía no está claro si también incluso a ese nivel afecta. Y bueno, yo creo que actualmente con lo que hay encima de la mesa, la única manera que tenemos es, bueno, pues esa 16, esa es la certificación que suelen adjuntar, digamos, nuestros proveedores a los servicios que nos prestan, y poco más que eso hoy en día, ahora mismo lo que hay. Yo, no obstante, creo que no es suficiente. Desde luego yo no me siento confortable con eso como auditora interna de la compañía para ir a decirle a la dirección que pueden confiar 100% en eso, pero incluso dentro de mi propia compañía también es muy complicado decir que al final un sistema es 100% confiable, y lo que intentamos es minimizar el riesgo aumentando el control. Y para mí es una realidad, es inevitable que vayamos a cloud, y hoy por hoy hay que confiar en que esos certificados pues tengan... Esos informes expertos, digamos que hay un cierto control, pero hay que asumir también ciertos márgenes de riesgo, entiendo, por lo que dices. Sí, yo creo que sí. Yo ahí un poco hilando con lo que estabas tú antes comentando, hemos evolucionado en los últimos años de, bueno, pues de tener todo controlado físicamente, al personal, la infraestructura, todo, y bueno, pues, para conseguir mayor agilidad, flexibilidad, globalidad y demás, estamos yendo a unos entornos donde al final el control evidentemente pues no es el mismo. O no el que nos gustaría. Y lo que no, lo que por lo menos nosotros no estamos haciendo es recomendar a la compañía que no vaya a eso. Claro, claro. Entonces hay que ir a eso. Es un modelo con el que hay que convivir, ¿no? Y ahí esa es además se adquiere también mayor nivel de competitividad por los beneficios que aporta, pero desde luego yo creo que hay mucho por hacer todavía para ayudar a dar confianza y transparencia, ¿no? digamos, al cliente, ¿no? Creo que es el camino un poco... Lo comentaba Pedro Pablo, en su caso particular, su esfuerzo de... En el caso de nube pública, sobre todo, en el caso de nube híbrida o hosting, o como le queráis llamar a este concepto, al final nosotros ahí tenemos menos problemas. Hay cláusulas de auditoría donde, en cierto modo, pues, nos dejan acceder hasta cierto punto, y donde al final también, al ser, bueno, pues proveedores con nombre y apellidos, digamos, conocidos y demás, ahí el riesgo para nosotros es menor. El tema está en los 200.000 proveedores pequeños que hay, que al final tienes que controlar de alguna manera, no todos tienen certificación y... Tienes que bajar más a bajo nivel, ¿no? Para ver realmente a qué te estás enfrentando. Muy bien. Lluís, Pedro Pablo... Yo creo, ¿no?, con los proveedores de un cierto tamaño, ¿no? Creo el nivel de confianza, ¿no?, que nos pueden ofrecer versus proveedores internos, ¿no?, de IT en la empresa, ¿no?, pues no varía mucho. Es decir, nosotros, ¿no?, el esfuerzo que tenemos que hacer internamente, ¿no?, para empujar políticas, para asegurar, para hacer revisiones, para hacer auditorías internas, ¿no?, todo ese esfuerzo en el que, bueno, simplemente, ¿no?, escogiendo un proveedor externo con ciertas credenciales, con un buen bagaje, ¿no?, un cierto tamaño, con una inversión, ¿no?, en controles, en proteger su negocio, ¿no?, en proteger el tuyo, ¿no?, muchas veces hemos encontrado que en el balance, ¿no?, es decir, nos sale más a cuenta desde el punto de vista de la seguridad escoger un proveedor externo que intentar hacerlo dentro de la empresa, no simple y llanamente, es decir, porque no somos, ¿no?, pues, en ese aspecto no somos expertos en esa plataforma, o no conocemos el lenguaje de desarrollo, o simplemente no tenemos a los profesionales adecuados para hacerlo, ¿no? Con una inversión de cierta entidad, ¿no?, en algún caso, en nuestro caso al menos, ¿no?, hemos primado movernos a un proveedor externo con ciertas garantías, con una revisión un poco más a fondo, ¿no?, en lugar de mantener algo dentro, ¿no?, que sabíamos que nos iba a requerir 10 veces más de inversión en revisión, en auditoría, en fortificación,
que simplemente escogiendo el proveedor No, y externo. ahí lo que me refería, igual no sé si me he Pero explicado, tú es enfocas más al cloud, ¿no? si Solo. yo contrato al proveedor externo, yo tengo esa conversación y ese control, y entonces al final yo sé cómo se trabaja. El tema es cuando contratamos a un proveedor externo que a su vez contrata a otra lo que persona es la le cadena, certifica. ya. Ahí me refería yo. Pero es un poco el tema de la cadena de suministro, como tú repites las Eso. responsabilidades y las Exacto. reportan a ti también, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? En el mundo de la construcción es como cuando hay la contrata de la contrata, ¿no? ¿No se oye? No se oye. Pues, Disculpa, pero no manejo yo el micro. a ver. Te decía que... ¿Sí? Tampoco. Sí, 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 sí. claro. Ahora. Que decía que, ahondando un poco en este tema, ¿no? Lo que yo veo que al final es la cadena de suministro, que comentamos todos un poco de alguna manera, y al final es como yo repito en cada uno del prime contractor o el siguiente, como se pasa en el mundo de la construcción o cualquier otro mundo, que hay contrata de la contrata de la contrata y al final hay un albañil detrás, con todo cariño para el albañil, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que al final también lo que hay que marcar un poco es, ahondando en el cambio de paradigma, es que al proveedor lo tengo que controlar desde nuestro punto de vista en 3 niveles, ¿no? Uno es el nivel de gobierno y de reputación del proveedor, ¿vale? O sea, ¿quién es el proveedor? ¿Vale? Y sobre todo también viendo la visión de qué servicio me presta, porque puedo tener un proveedor muy grande, muy bueno en unas cosas, pero a lo mejor justo el servicio que yo estoy demandando resulta que es una línea nueva de ese proveedor y todavía no tiene la madurez adecuada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el siguiente nivel sería el nivel de gestión, ¿no? El tema del gobierno, hay certificaciones que nos pueden ayudar, como decíamos, la 38 o frameworks de control, etcétera, etcétera, donde apoyarnos. En el tema de gestión están más las certificaciones tipo 27000 tradicionales y de continuidad y todas las que queráis ahí, que hay un montón de ellas, ¿vale? Y entonces ahí lo que estamos diciendo es que ese proveedor gestiona, tiene unos responsables de gestionar esa seguridad o lo que sea, ¿vale? Pero no estamos diciendo que sea seguro. Creo que es un gran error que en el mercado en general cometemos y nosotros con la experiencia hemos ido viendo pues que ya estoy en la 27 ya soy seguro. No, perdona. Dices que tienes un ámbito de gestión y que gestionan los incidentes que se produzcan. Y luego está el ámbito operativo, que es donde realmente es difícil de controlar, ¿no? Que es donde vienen todos los SLAs, ¿vale? Claro. Todos los contratos, etcétera. Pero no basta decir en el contrato le digo al proveedor que lo haga. No basta decir, además, infórmame periódicamente solo, no basta solo que te audite puntualmente, sino que hay que buscar, pues como bien decía Vanessa, ¿no? De alguna forma esa recurrencia y además entiendo que como esto no es fácil y eso además hay una cosa que llama detrás que no hemos hablado, que es coste, ¿no? Todo eso lleva un coste desproporcionado, resulta que a lo mejor lo que tenemos que pensar es en ese índice de fiabilidad, ¿vale? Y la administración pública ya tiene una ley de contratación y tiene un registro de proveedores y tiene una serie de cuestiones que pone y que exige. Y dices, ¿y por qué del ámbito privado no? Si luego muchos de los proveedores son comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, deberíamos pensar en 3 cosas también. Un poco el proveedor, si va a dar servicios, digamos, esenciales o críticos a una empresa de la nación, si va a dar servicios no esenciales o si son simplemente servicios de alguna forma, pues digamos, para pymes, para andar por casa o para la ciudadanía, mucho más livianos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno del pensamiento. Y el otro pensamiento está el punto de vista de que tenemos que buscar una etiqueta, que de hecho hay directivas en la Unión Europea que lo están diciendo, de labelar de alguna forma al proveedor, igual que hacemos. ¿Por qué nos compramos un coche y decimos tiene 5 estrellas en Eurocup o tiene 4 respecto a la seguridad pasiva, activa, etcétera, etcétera, el crash testing, etcétera? O compramos el certificado de eficiencia energética de las viviendas y demás. Ya hay sistemas en otros sectores que está inventado. ¿Por qué no también nos fiamos de esa parte? Porque ahí sí que se pueden revisar controles a bajo nivel y de forma recurrente. Ya será un tema. Entonces, para mí, lo del registro es esencial, crear un registro de fiabilidad y de confiabilidad de los proveedores en función de una serie de pautas que tendremos que definir entre todos, los auditores, los consultores, los proveedores, etcétera, etcétera, el mercado en general, ¿no? Y luego, por otro lado, buscar un labelado, que es lo que nosotros un poco hemos intentado hacer y hemos sido los primeros que lo hemos hecho en el caso con Lead Security como el rating, que bueno, es una apuesta, ¿no? Sin duda alguna hoy en día, pero que el mercado debería tener una línea de ese tipo, ¿no? O similar, yo no estoy posicionado ante ninguna, pero sí que de alguna forma en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo importante es la esencia, el pozo que se queda de eso. Claro, porque lo que estamos, bueno, un poco por resumir, ya que se nos acaba el tiempo, pues que el cloud está ahí, está para quedarse en las modalidades que sea, ¿vale? Ya con el debate si es privado, es el host de toda la vida, etcétera, pero bueno, eso está ahí, que tiene unos ciertos riesgos que podemos exigir a los proveedores y a su vez a la cadena de suministro, pues ciertos requisitos, vía contractual, vía auditorías, informes expertos, etcétera. Y bueno, pero la cuestión es que sí que tenemos que hacer algo, obviamente, estableciendo niveles de segunda criticidad
y que, bueno, que el establecer pues, ciertos niveles y calificaciones homogéneas pues, para poder comparar, para de manera que toda la cadena de suministro pues, esté controlada a cierto nivel, pues que es una buena idea, ¿no? No sé, pero bueno, yo creo que más o menos, como resumen, pues nada, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, podemos haber estado pues, mucho tiempo más, pero bueno, esperemos tener otra ocasión para hacer la versión 2, y bueno, muchas gracias por venir, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias.